Ahorita estamos festejando, estamos en el sexto día de, de una, de una fiesta judía que Dios estableció con el pueblo judío lo encontramos desde Levítico, o sea, desde que Dios les dio la ley, le estableció ciertas fiestas, ciertas celebraciones, y una de ellas era la fiesta de las tiendas o de los, ¿cómo le llamarían también? ¿De qué? Tabernáculos, enramadas. Y aún hoy en día los judíos ortodoxos construyen una casita así muy hechiza, así como una chocita, así como de palos y palmeras y diferentes lugares. Y durante toda esta semana. Y los más ortodoxos ahí pasan el día dentro de estas cabañitas. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios lo estableció para que ellos no olvidaran que habían estado prácticamente sin patria, andando en el desierto. ¿Recuerdan? 40 años anduvieron así. Y les dijo, quiero que lo sigan celebrando. Claro, en Cristo Jesús, en un sentido hemos encontrado nuestro hogar, ¿verdad? Ahí hay un cumplimiento de todas estas fiestas. Sin embargo, me parece siempre relevante cuando nosotros podemos voltear a ver lo que Dios estableció con su pueblo, con el pueblo judío. Recordar que nosotros también somos peregrinos, que nosotros somos extranjeros en esta tierra. O sea, lo que recuerda esta fiesta de las enramadas es que todo es temporal, que nosotros tratamos de hacer, por muy bien construido que esté nuestra casa, por muy fuerte que sea nuestra empresa, por mucho dinero que tengamos, por muy unido que sea nuestra familia, etcétera, etcétera, todo se acaba. Porque esta vida aquí en la tierra es efímera y se acaba. Y esa es la idea de las enramadas. La idea es: no te hagas cosas permanentes. Jesús dijo, no hagan sus tesoros en la tierra. Mira, aquí te van a robar, se va a echar a perder, etcétera, etcétera. Dice, haz tus tesoros en el cielo. Esa es la idea de la fiesta de las enramadas. Ustedes son peregrinos y extranjeros. Su verdadero hogar lo van a conocer un día. Ya estamos y todavía no. Ya estamos porque ya somos, ya en la iglesia es un adelanto. Y si no te gusta la iglesia de Cristo, tienes problemas. Porque la iglesia de Cristo es un adelanto de lo que nos espera, del gran hogar que Jesús tiene preparado para todos nosotros. El hogar del cual ya está gozando la mamá de José Luis, ¿no? Y de muchos seres que amamos y que sabemos que ya están ahí. Pero bueno, no les quería compartir de eso. Quiero compartirles sobre una característica, porque ustedes vieron el video, por cierto, que está padre. ¿A cuánto les gustó el video de los grupos de conexión? Y a los que no les gustó, ¿por qué? Ah, ya no lo vieron. O a veces nos da hasta flojera levantar la mano, ¿no? Es que les decimos, ay, sí, sí, Señor, yo haría lo que fuera por ti, pero no me hagas levantar ahorita la mano para eso. En fin, pero creo que estamos dándole mucho énfasis porque necesitamos extendernos por amor al prójimo, porque necesitamos alcanzar a Cuernavaca para Cristo, y necesitamos alcanzar a Morelos para Cristo, y a México, y al mundo entero para Cristo. O sea, ese es nuestro llamado, ese es el llamado de la iglesia de Cristo a la cual tú perteneces. Entonces tenemos que empezar a poner manos a la obra. Y por eso estamos enfatizando, reúnete en un grupo de conexión. Antes le llamábamos puntos live, ahorita le llamamos un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque por diversas razones nos sirve para conectarnos unos con otros. Bueno, ya lo vimos en el video. No te van a lavar los pies, o bueno, no creo, ¿no? Pero sí vas a hacer otras cosas. Por cierto, ¿dónde anda Emanuel? No vino, ¿ya ven? Pero ha sido es una bendición
necesitamos crecer. Y de eso tiene que ver lo que les quiero explicar el día de hoy, lo que el Señor nos quiere hablar. Porque quiero comenzar con un texto que se encuentra en Génesis, en el capítulo 26, en los versos 1 al 3, y después voy a leer el verso 6 y luego el verso 12 y 13, para no leerlo todo. Estamos hablando aquí de Isaac, del hijo de Abraham, y está viviendo una situación muy fuerte, muy crítica en la tierra en la que está habitando. Y dice así: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. O sea, esto ya se había repetido. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Acuérdense que Filistia estaba sobre la costa que da hacia el Mediterráneo. Entonces dice, se fue hacia allá. Él estaba tierra adentro y fue rumbo a la costa con los filisteos. Los filisteos tradicionalmente siempre fueron enemigos de los hebreos y enemigos de Israel. Pero imagínense cómo estaría el hambre que de repente decían, ¿y a dónde vamos? Entonces dice que se fue donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Pero dice que ahí pasó algo. Se le apareció el Señor y le dijo, no vayas a Egipto, porque ya sabía, ya sé hacia dónde estás enfilando. El camino hacia Egipto era llegar a la costa y luego ibas por la costa rumbo a Egipto. Y dijo, ya sé para dónde vas, Isaac. No vayas a Egipto. Más adelante, ¿se acuerdan? Con José, el plan de Dios era ir a Egipto, pero en este momento no era así. Y dice, quédate en la región de la que te he hablado. O sea, ¿cuál es la región? Canaán, donde había llevado a su padre Abraham. Y dice, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Y dice el verso 6, Isaac se quedó en Gerar. Y luego dice el 12, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. ¿Les gustó esa última parte? Dice uno, pues yo también, ¿no? Pero no es la cuestión de acumular por acumular. Es porque tenía la bendición de Dios sobre su vida. Y a veces no nos damos cuenta de los ricos y bendecidos que somos, porque Dios bendice nuestras vidas. Pero miren, yo leí este pasaje y pensaba, los tiempos que nos tocaron vivir son tiempos de mucha hambre. Y de mucha hambre de diferentes maneras en este mundo. La gente está asustada. Hablamos desde el principio de la pandemia cómo el temor se ha convertido como en la sabiduría del mundo. La gente vive con temor y eso se ha ido convirtiendo en otras cosas. Pero Dios nos ha llamado, dice, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que ser prudentes, dice, pero no quiero que vivan así. Pero en el mundo hay un hambre, hay una crisis económica en todo el mundo. Eso también es una realidad. A veces estamos como muy metidos en nuestro trabajo, semana a semana, día a día, y está bien. No se trata de que vivas preocupado, pero la realidad es que el mundo se dirige a probablemente una debacle económica fuerte, no muy adelante. Si vemos grandes países del mundo poderosos económicamente que pueden ocurrirles un desastre, imagínense cuántos de nosotros también vamos a sufrir. Hay tiempos de hambre en la tierra que estamos. Es una crisis mundial. Creo que hoy nadie niega que hay una crisis en todo el mundo. Quizás puedes estar encerrado en tu casa diciendo, aquí no me toca nada, pero aún eso, ya el hecho de que estés encerrado, ya habla de que hay una crisis, de que ya no gozamos aparentemente de la misma libertad que antes teníamos. Por eso tenemos que entender este principio, que es el cual Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y el principio es que nosotros fuimos creados para la multiplicación. ¿Ok? Fuimos creados para la multiplicación. De hecho, no se necesita
un gran discernimiento ni mucha preparación para poder entender este principio. Piensa un momento en la naturaleza. La naturaleza misma gira en torno a la multiplicación. Toda la naturaleza, todo lo que está vivo se multiplica, ¿cierto o no? Si no, ya no habría ni animales, ni habría vegetación, ni habría seres humanos. Todo se multiplica, porque este es un principio, esto es una ley que Dios estableció en todo lo que está vivo, la multiplicación. Pero es importante entenderlo desde la perspectiva espiritual también, porque recuerden que las cosas naturales muchas veces son reflejo de algo que está ocurriendo y que ha estado ocurriendo siempre en el terreno espiritual. Ahora, ¿tú crees que ha sido una bendición que tú conozcas a Cristo? ¿Sí o no? Ok, ¿y los demás qué sintieron ustedes? ¿No ha sido para ustedes tanta bendición? ¿Sí? Es una bendición. Yo sé que sí. Es una bendición. ¿Les ha sido de bien conocer a Cristo? Ok. Entonces, usemos la lógica. Si yo he recibido bendición, si yo he recibido el bien, así como he recibido la vida tiene una característica muy importante, lo acabo de decir, es la ¿qué? ¿Cuál es la característica de la vida? Animal, vegetal, humana, ¿cuál es? La multiplicación. Y digo que es tan importante porque nosotros podemos existir, pero si no nos multiplicamos, se acaba. Por eso es el principio más importante de la vida, es la multiplicación. Es más, si nos vamos a nivel celular, ¿qué sucede dentro del vientre de una madre cuando se unen dos células, masculina y femenina? ¿Y qué empieza a suceder? Se empieza a multiplicar. ¿O no? No necesito ser biólogo o médico para entender eso. Toda la vida depende de la multiplicación, si no ya no habría vida. Amén. Cuando yo recibo la bendición de Dios sobre mí, recibo la vida de Dios, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que debe de pasar con esa vida? ¿Qué tiene que pasar con esa vida? Tiene que multiplicarse. Tiene que multiplicarse. Yo recibí la vida y entonces esta ley empezó a operar en mí, la multiplicación. Y me he multiplicado. Cada uno de diferente manera, pero nos hemos multiplicado. Cuando yo recibí la vida de Cristo en mí, ¿qué espera Dios de esa vida en mí como de mi vida biológica? ¿Qué espera que yo haga con ella? A ver, quiero escucharlos a todos decirlo. A ver, digan, que me multiplique. ¿O no? O sea, estoy diciendo tonterías. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que todos entender. Lo que pasa es que yo sé que decimos, es que yo no me quiero enredar con los dichos de mi boca. Como yo les decía al final de la conferencia pasada, de este hombre que le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y dice, yo no voy a decírtelo, porque si yo digo que creo en Dios, entonces tengo que ser congruente con lo que significa creer en Dios. Y dice, lamentablemente volteo a mi alrededor y veo demasiada gente que dice creo en Dios y no vive como si creyera en Dios. Pero Dios sabe que no somos perfectos. Y yo sé que a veces da un poco de temor hacer estas declaraciones, pero no porque no las digamos no dejan de ser verdad. Si hay vida de Cristo en ti, la tienes que multiplicar.
Si hay bendición de Dios en ti, lo tienes que multiplicar. ¿Me entiendes? Porque bendición finalmente significa vida. Maldición significa muerte. ¿Me entiendes? Hay que ver en qué lado estamos. Jesús dijo: yo he venido para traer vida en abundancia. Pero dijo: pero el ladrón viene a robar, matar y destruir. O sea, hay dos lados del asunto. Todo lo que es bendición que Dios ha puesto sobre mi vida se tiene que multiplicar. Dios quiere multiplicarlo. Aquí vemos a Isaac, que está en una crisis nacional, y Dios le dice: no te preocupes, yo ya declaré una bendición sobre tu padre, que esa bendición también te alcanza a ti, y con esa bendición lo único que tienes que hacer es, esa bendición la vas a multiplicar. Y se va a multiplicar sobre tu vida. Y dice que fue tal que fue hasta acumulando materialmente riquezas. ¿Por qué? Porque estaba la bendición de Dios sobre él. Porque estaba la vida de Dios generando. La vida siempre multiplica. Nosotros no fuimos creados para la ruina, para la miseria, para la escasez, ni para la enfermedad y la pobreza. Yo no estoy diciendo que en el mundo no hay eso. No estoy diciendo que en ocasiones no pasamos por eso. Lo que estoy diciendo es, pero eso no, para eso no fuimos creados. Porque sobre nosotros hay una bendición. Y ahora en Cristo Jesús se renovó esa bendición. Isaac era heredero de la bendición de multiplicación de su padre Abraham. Amén. Se las voy a leer. Génesis 12, versos 2 y 3. Le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. ¿Recuerdan cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le hizo esa promesa? ¿Cuántos tenía? Ni uno. Todavía. Pero Dios lo bendijo. Dios habló vida sobre Abraham. Porque Él sabe que su vida genera multiplicación. Si hubiera sido en las fuerzas de Abraham, no hubiera pasado nada. Es más, Abraham y su esposa estaban buscando otras maneras, ¿no? Y le dijo: bueno, pues no tengo hijos, a ver si con Agar, dame un hijo de ella. O sea, ellos están tratando de decir: ¿cómo le hago? ¿Por qué? Porque todas las circunstancias que estaban viviendo, él ya mayor, ella estéril, ya era demasiado grande, etcétera, etcétera, ya no podían. Biológicamente era imposible, pero ¿sabes qué? Dice la palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y dice que su bendición es la que trae multiplicación. Y entonces les dijo: voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre. ¿Cómo vas a hacer famoso el nombre de un líder de un pequeño grupo de personas en un oscuro lugar del planeta, en el Medio Oriente? Por favor. Ni había medios de comunicación, no había internet, no había cómo desplazarse, no había, ¿cómo iba a ser famoso? ¿No? Pero hasta en eso le dijo: te voy a bendecir, te haré famoso tu nombre y serás una bendición. O sea, quiere decir que a través de ti va a empezar, se desata la bendición de vida, o sea, la bendición de la multiplicación. Y dice: y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo quiero preguntar, tal vez me estoy equivocando, tal vez algunos de aquí no son de alguna nación de esta tierra. ¿Hay alguien que no sea de una nación de esta tierra? Obvio. Y dice: a través de ti bendeciré a todas las naciones. O sea, esta vida que te estoy otorgando, Abraham, tú la con esa vida vas a bendecir.
Y eso es lo que ha estado pasando a través de la historia. La bendición de Abraham ha ido alcanzando multitudes. Y por supuesto, la más grande vida que surge de esta bendición se llama Jesucristo. ¿No? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la más grande bendición de todas. Pero desde aquí viene nuestra naturaleza. Quiero que me entiendan. Nuestra naturaleza como hijos de Dios es bendecir. O sea, es llevar vida, es traer libertad, es multiplicar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recuerda que Jesús dijo: miren, si tú tienes 2 túnicas, regala una. ¿Se acuerdan que dijo eso? Dijo: comparte lo que tienes, comparte tu bendición. Y eso que todavía no entendían toda esta dinámica. Creo que mucho el pueblo judío lo entiende. Por eso se ayudan. Porque dicen: tenemos nosotros esta bendición, esta vida que ha venido de Dios, y lo comparten con otros de su comunidad. Ahí va más, porque esta es la bendición sobre nuestras vidas, va para ti. Espero que estés ahí adentro escuchando al Espíritu Santo. Porque te está hablando, nos está hablando. Ok. Yo puedo tener 2 playeras y regalar una. Ok, esa es una manera. ¿No crees que tienen derecho a estar aquí escuchando la palabra otras personas también? ¿No quisieras bendecirlas? ¿No quisieras compartir tu vida con ellos? ¿No quisieras que ellos pudieran dar testimonio, así como tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿No quisieras escuchar a otros poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Comparte tu bendición, comparte tu vida, lleva tu vida a otros. No puedes, es más, yo te lo estoy diciendo en buen plan, pero Dios ni siquiera nos deja alternativa, nos dice: así es. Yo oraba cuando estaba preparando esto, y decía: Señor, de repente, y tal vez esa es mi parte, de repente mi parte colérica y mi parte melancólica. Y quizás mi parte melancólica es la que de repente es muy negativa. Y de repente decía: Señor, a veces el cuerpo de Cristo parece ser de los grupos más egoístas que existen. Y yo decía: ¿qué? No, espérame, no es cierto, Señor. Pero ¿de dónde salió este pensamiento? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que el pueblo, los discípulos que siguen a su maestro, que fue la persona más generosa y amorosa que ha caminado sobre la faz de esta tierra, y que nosotros llevamos su naturaleza, porque ahora llevamos su espíritu, podamos ser egoístas? No es cierto, Señor, no puede ser. Si yo tengo bendición, ¿por qué no la voy a compartir? Es que me da pena, es que no tengo tiempo, es que, a ver, espérame. ¿Tienes tiempo para bendecirte a ti mismo? ¿Tienes tiempo tú para acumular bendición para ti, pero no tienes tiempo para bendecir a otros? Espérame, entonces no hemos entendido, como Jesús decía: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, si está sobreentendido que una de las razones para las cuales existimos es para que nosotros seamos de bendición a otros. ¿Por qué creen que Jesucristo, cuando les habló a sus discípulos sobre lo que iba a ocurrir al final de los tiempos, no habló ni siquiera de congregarse ni de hacer nada? Él dijo: por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. En eso en ese criterio basó su juicio.
porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. ¿Por qué usó ese criterio? ¿Por qué no dijo a todos los que me recibieron? Sí lo dijo en otras partes, por eso tenemos que conocer toda la palabra, ¿verdad? Pero él estaba tratando de dejar un mensaje claro. Si ustedes tienen bendición, tienen vida, entonces la tienen que compartir con otros. La tienen que compartir con otros. Miren, no lo estoy diciendo por pararme el cuello, lo estoy diciendo aquí en familia, cosas reales. Pero no saben qué gusto me da cuando tocan a nuestra puerta y me dice, y le digo, ¿quién es? Y me dice, es Perenganita, vengo buscando a la señora Leti. ¿Sabes por qué? Porque ella pasa porque sabe que la bendicen. Porque si tiene hambre va. Y habrá algo que podemos compartir. Tenemos bendición, tenemos vida. No vamos a compartir eso con otros. Y ya no viene aquí. ¿Qué importa? Y no voy a hablar de más porque va a parecer como que, uy, no estamos haciendo publicidad de lo lindos que somos. No es cierto, tenemos muchas fallas. Pero algo que hemos tratado de entender durante todo este tiempo en Cristo es que tenemos una vida, y tenemos que multiplicarnos. ¿Ustedes creen que para mí el trabajo soñado era pararme a predicar? Mi trabajo soñado era ser pastor en una congregación, lo más lejos de la realidad. Son lindísimos todos ustedes, pero no por eso me siento muy motivado. Alguien por allá dijo amén. Si no dices esa, revientas. No, sí. Y por supuesto que les amo. He aprendido. Pero tuve que decir, Señor, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué es lo que quieres que haga? Porque si por mí fuera, estaría viviendo probablemente, hoy no sé si en Canadá, tal vez en Alaska, estaría viviendo otro tipo de vida, que es con la que siempre soñé y la que me gustaba. Pero hoy estoy haciendo algo más glorioso, porque estoy tratando de compartir vida, la bendición que Dios ha puesto sobre mi vida, la vida de mi familia. Tú y yo hemos sido llamados a bendecir, hemos sido llamados a multiplicarnos, a otorgar vida. ¿Se acuerdan? Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al ser humano a su imagen. O sea, por algo lo hizo. ¿Por qué lo hizo a su imagen? ¿Saben ustedes que hay muchas criaturas que rodean el trono de Dios y le adoran? Vean su Biblia. Y algunas bien extrañas. Esta semana estuve leyendo Ezequiel y de repente digo, Señor, ¿qué fumó este cuate? O sea, digo, por muy mal que estemos, ¿cómo pudo haber visto esas cosas? Estos seres que se cubrían y que tenían, y luego una cabeza que tenía varios rostros, o sea, y luego una caja que les seguía por abajo, y volaban. Dios mío, ¿qué es eso? Y luego habla de las criaturas vivientes, o sea, hay muchas criaturas. Y no estoy hablando nada más de ángeles. Pero dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Eso ya nos debería decir algo muy importante del plan de Dios. Y dice, hombre y mujer los creó. Qué bueno que aclaró, porque luego a través de la historia muchos hombres han dicho, es que los que llevamos la imagen de Dios somos nosotros, las mujeres no. Y se ha dicho eso. ¿Qué tontería más grande? Hombre y mujer los creó y los bendijo. O sea, ya los había creado y les dice que sopló en ellos aliento de vida. Y aquí está explicando qué quiere decir. Dice que fueron almas vivientes, pero está expandiendo el significado de haber puesto en nosotros la bendición. Y los bendijo, les dio vida.
Y acuérdense, la vida es multiplicarse también. Y con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dice, ahí está. Eso es lo que hace la vida. La vida fructifica, la vida se multiplica, la vida gobierna. Vivimos en un mundo donde pareciera, ojo, escúcheme bien, pareciera que gobierna la muerte. Piensen un momento. Yo siempre he dicho que si yo no fuera creyente me sería más fácil creer en el diablo que en Dios. Porque nada más basta ver la maldad, ver sufrimiento, ver tantas cosas en este mundo para decir, el mal me queda claro. ¿Dónde está el bien? Obviamente entiendo hoy dónde está el bien y lo disfruto. Pero también, como dicen, nacimos para morir. Todo parece así como que tan fútil, ¿no? O sea, vamos a morirnos, ya. No importa si vives 20, 30, 100, 120 años, de todas maneras te vas a morir, o sea, se acabó. O sea, parece que la muerte reina, pero dicen Hebreos que la muerte reinó hasta que Jesucristo lo venció. Porque dice que entonces destruyó aquel que tenía el poder. Dice que se lo quitó. Porque efectivamente no había más que decir, pues me voy a morir y ya. Pero él dijo, hay más. Y de hecho ya no definan la vida como simplemente su existencia sobre este terreno, este plano terrenal. Su vida es eterna. Empiecen a entender su vida, que es algo que comenzó cuando tú conociste al Señor. De hecho, desde antes de siquiera la fundación del mundo, tú fuiste creado por Dios. ¿Sabías eso? Que tú ya estabas en el corazón de Dios. En el corazón de Dios había billones y billones y billones de seres que todavía no existían. Solo Dios podía tenerlos. Y conforme han ido apareciendo en esta tierra, Dios los conoce a cada uno. Y Dios te conoce a ti. Por eso dice que Él entregó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo también, el Cordero. Él ya sabía. Pero entonces dice, yo quiero que ustedes entiendan ahora la bendición, lo que es esta vida. Los hice a mi imagen y yo bendigo, yo doy vida. Yo quiero que ustedes den vida, que se fructifiquen, que se multipliquen, que gobiernen. Y el gobierno, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, el gobierno no es para decir, soy más importante que tú. El gobierno, desde el punto de vista bíblico, ¿saben qué dice? Yo soy tu siervo. ¿Están conscientes de eso? Que el gobierno desde la perspectiva de Dios es para servir. Claro, hasta tenemos nuestros próceres y decimos siervos de la nación, en teoría, porque eso debían ser. Si tienes un lugar de autoridad es porque estás sirviendo a los demás, porque así es Dios. Jesucristo no dice, yo no vine a ser servido, aunque era mayor que todos, vine a servir. ¿Por qué? Porque así es la bendición de Dios, la vida genuina, así es. Todos fuimos creados para reproducirnos, para multiplicar el bien que hay en nuestras vidas, para llenar los vacíos. ¿Han visto cómo la naturaleza, porque es vida, no le gusta dejar vacíos? Es impresionante, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ver una isla que hay un volcán y hace erupción el volcán y mata todo y luego para. Y en unos cuantos meses empiezan a surgir plantitas ya y ya hay insectos.
Y en 100 años ya hay una selva ahí. ¿Cómo? Porque la bendición, porque la vida se multiplica. La vida no le gustan los vacíos. Y estás rodeada de personas que tienen vacíos y que necesitan la vida que Dios ha puesto en ti. En el gobierno hay vacíos que necesitan ser llenados por la vida de Cristo. Porque en las artes hay vacíos que necesitan ser llenados por la bendición de Dios. Porque en la educación las hay, porque en la familia las hay, porque en la iglesia de Cristo las hay, porque en la economía las hay. ¿Por qué? Porque son producto de lo que el hombre le parece sabio, pero el hombre no tiene el poder para bendecir como Dios tiene el poder para bendecir, porque el poder de Dios, la bendición de Dios es vida, y la vida es multiplicación. Amén. Y además déjame decirte, segunda de Samuel, les voy a leer varios. ¿Cómo ando de? Ya se me aguantan tantito más para terminar la idea. Los demás, si se quieren ir, entonces se pueden ir. Pues ya que. Segunda de Samuel 7, 28 y 29. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. ¿Saben por qué les leo esto? Porque el Señor me dio este pasaje y me dice: ora todos los días esto. Haz lo tuyo. Esto era para David, pero Dios no hace excepción de personas. Y es más, ustedes recordarán que Jesús mismo dijo: miren, hay grandes profetas y grandes hombres, incluyendo a David y a Moisés y etcétera, etcétera. Pero dijo, pero hasta el más pequeño en el reino es mayor que ellos. Lo que tú y yo tenemos a través de la bendición que nos ha sido dada por Jesucristo es mayor que todo lo que habían recibido en el viejo pacto. Y si David podía decir: Señor, bendice mis generaciones, entonces tú puedes y yo puedo decir: bendice mis generaciones. Bendice a la familia de tu siervo y que bajo tu protección existan siempre. Yo creo que esta es una declaración profética. Segundo de Samuel 7, 28 y 29, anótenlo, empiecen a orarlo, declárenlo todos los días con convicción. Pero estoy diciendo una cosa: si lo vas a hacer, vas a entender también que si hay bendición sobre ti y sobre tus generaciones, entonces tus generaciones, empezando por ti, tienen que multiplicarse, tienen que empezar a llevar esta vida, esta bendición a otros. ¿Sí o no? Esa naturaleza multiplicadora fue la que se manifestó en la vida de Isaac. Por eso obtuvo lo que obtuvo, en medio de las circunstancias más difíciles. Esa es la naturaleza multiplicadora que está en nosotros hoy, si estamos en Cristo Jesús. Aún en los tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos en nosotros la naturaleza de la bendición, de la multiplicación. Podemos multiplicar la bendición. Hay muchas maneras, por cierto. Hay personas que multiplican los recursos y son una bendición para el reino de Dios. Qué bendición, necesitamos muchos de esos también. Todos podemos dar, pero hay quienes tienen, Dios les da. Mira, hay hombres de negocios que bendicen al pueblo de Dios y que bendicen la obra de Dios, y Dios les ha dado esa habilidad, esa vida para bendecir a otros, y lo dan. Dirás: bueno, es que yo no me llamó a eso, pero sí te ha llamado a dar vida. Aunque esta nación y todas las naciones del mundo estén pasando por una gran pandemia y por una gran crisis y hay una necesidad,
Tienes que creer que sobre tu vida hay una cobertura de bendición. Amén. Amén. Hay una cobertura de bendición sobre tu vida. Comienza a moverte. Palomita, ¿qué quiere decir? Solo hazlo. Just do it. No lo pienses. Cómprate tus tenis Nike y sal a conquistar al mundo. Ahí me deben una lana. Hazlo. Solo hazlo. Porque la bendición de Dios ya está sobre tu vida. Y vamos a alcanzar con Navaja para Cristo. La tajada que nos tocó la vamos a aprovechar. Y en el mundo también. Y ya estamos haciendo una partecita allá en España y en Málaga. Y estamos haciendo otra parte en Galicia. Y estamos haciendo otra parte. Y ya la hicimos, gracias a Dios, en la India y en Mongolia. Y todo eso a través de Lolita. Y Dios ya nos dio una tajadita ahí. Y nos ha dado a través de Oscar y su familia y el trabajo que tienen. Y a través de los Hernández en el Amazonas. O sea, Dios ya nos ha dado partes. Hay que seguir generando vida como podamos, con lo que Dios nos ha dado, en medio de las circunstancias adversas, en un mundo empobrecido. La naturaleza multiplicadora que Dios ha puesto en nosotros prevalece. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Y así como se ha dicho de mucha gente, estaba la mano de Dios sobre ellos y todo lo que hacían prosperaban. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces no lo creemos. No lo creemos. O nos sentamos en nuestra casa ahí y decimos, a ver si alguien viene. La vida se reproduce. Hasta para tener hijos hay que hacer algo, ¿o no? Y si no saben, pregunten a sus papás. Siempre se tiene que hacer algo. Por tener la naturaleza multiplicadora, Isaac se engrandeció, Jacob se engrandeció, su pueblo. Pero ¿sabes qué? Todas las promesas de Abraham se han multiplicado en nosotros a través de Jesucristo. Ya teníamos la primera, vayan y multiplíquense. Para Dios queda claro que esa sigue vigente. Pero ahora dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y predíquenle a toda criatura. Vayan y lleven vida. Y vamos a comenzar a llevar vida. Y si no lo has decidido, decídelo en tu corazón. Hoy di sí, sí. A veces es difícil. Creo que a veces las declaraciones de fe nos obligan, ¿cierto? ¿Qué les parece si terminamos con una declaración de fe? Pónganse de pie un momento. Y no les dije a ver quién quiere. Claro, tú puedes decir no, después no, yo me rajo. O puedes hacer changuitos ahorita para invalidar la declaración. No va a funcionar, porque Dios nos está viendo. Vean hacia arriba. Ahí está, Dios ya les tomó la foto. Dios tiene su celular ahí. Ya está. Vamos a hacer esta declaración. Hagan esta declaración después de mí. Háganselo de todo corazón. Aunque yo se los diga, hagan las palabras suyas. Escuchen lo que van a decir. Si quieren cerrar sus ojos, cierren sus ojos. Si quieren levantar sus manos, háganlo. Pero hazlo de tal manera que lo hagas tuyo. Porque estamos hablando con Dios. Y Dios dice, cumple tus promesas. Pero necesitamos hacer declaraciones proféticas. Tenemos que declarar aún sobre nuestras propias vidas y después trabajar para el cumplimiento de ellas.
Y no es autoengañarnos, es creer en el poder de la bendición. Dile así en voz alta: Padre eterno, te doy gracias por tu bendición multiplicadora. Declaro que en mi vida y en la vida de mi familia y de mis discípulos hay bendición. Declaro que esa bendición multiplicadora está en mi espíritu y que en medio de las circunstancias difíciles tendré una cosecha abundante de personas que verán la vida de Dios manifestándose en ellos. Llamo a todas las personas que están preparadas por Dios para encontrarse conmigo a través de mi trabajo durante los próximos días, semanas, meses y años. Y te agradezco, Padre, porque soy instrumento de tu salvación y de tu bendición para alcanzar las multitudes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Pueden dar un aplauso al Señor?